Pues sí, Alberto Fujimori sí venció el terrorismo y lo venció de manera exitosa. Y no solamente exitosa, sino de manera estratégica. Hagamos un pequeño recuento de cómo es que Alberto Fujimori llegó al poder. Recordemos que para 1990, cuando se da la primera elección, para la primera vuelta, el gran candidato era Mario Vargas Llosa, que desde 1987 había iniciado una campaña contra la estatización de la banca que había propuesto el entonces gobierno del señor Alan García Pérez. Mario Vargas Llosa, con su equipo de liberales con los que trabajaba, empezó a sumar más gente, como gente de Acción Popular y gente del PPC, y empezaron a luchar contra estas medidas estatistas del gobierno de Alan García. Mario Vargas Llosa venció, era el gran candidato. El señor Alberto Fujimori había tenido un pequeño programa en el canal 7 público, que se llamaba Concertando. ¿Ok? Este canal, él como ingeniero, como profesor de la agraria, como luego rector de la agraria y luego como presidente de la Junta de Rectores, pues tenía bastante prestigio en ese aspecto y hablaba y conversaba con ministros del gobierno de Alan García. En los 90, sin embargo, no era muy conocido. Su programa no tenía los niveles de rating pues, que tiene un programa de repente mucho más conocido. Apenas 3 puntitos de rating le daban a algunos según las cifras que se dan. Por consecuencia, cuando Fujimori creó su partido Cambio 90, lo logró con el doble de las firmas que pedía en ese momento el Jurado Nacional de Elecciones. Un poco más de 200.000, cuando las que pedían eran un poquito más de 100.000. El hecho es que cuando crea el partido, nadie quería ir con la lista con él. Es más, Máximo San Román le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo puedo ir en la lista contigo, puedo ser tu candidato a la vicepresidencia, pero cuando yo haga mis carteles no voy a gastar tinta con tu cara, ¿no? Nadie te conoce, yo voy a poner un poquito de plata para la campaña, pero no voy a gastar tinta por alguien que nadie conoce, en el caso de Alberto Fujimori. Sin embargo, Alberto Fujimori empezó a hacer una campaña diferente, una campaña distinta. En la primera vuelta lo logró solo, definitivamente lo logró solo y logró ganarle a todos los que nadie podían pensar que podía ganarle. Le ganó al APRA, le ganó a la izquierda, le ganó a Henry Pace, le ganó al candidato del APRA, le ganó al partido de gobierno, le ganó a todos excepto a Mario Vargas Llosa. Y pasó a la segunda vuelta con Mario Vargas Llosa, un desconocido, un tipo que nadie conocía, le ganaba al hombre más famoso del Perú en ese momento y posiblemente el más famoso de Hispanoamérica en ese momento de 1999, el gran Mario Vargas Llosa como intelectual. Mario Vargas Llosa había expuesto en el CADE su programa de gobierno que era bastante liberal, un partido de derecha liberal, no necesariamente un partido liberal clásico, pero sí de derecha liberal. Mario Vargas Llosa conocía a grandes intelectuales liberales y había conversado con políticos que habían hecho reformas. Por ejemplo, con los de Ronald Reagan, con los de Margaret Thatcher, había estado en Singapur y viajado a otros países y tenía el plan clarísimo para aplicarlo en el Perú y sacarnos de las estatizaciones que había respaldado el gobierno o que había iniciado, mejor dicho, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, secundado por el gobierno de Bermúdez, entibiado por el gobierno de Belaúnde y respaldados totalmente por el gobierno de Alan García y, para sumar, institucionalizadas con la Constitución de 1979. Entonces, Mario Vargas Llosa tenía todo para ganar, pero al otro lado había un japonés, mejor dicho, un hijo de japoneses, no tenía una sola gota de sangre peruana, porque si bien él nació en el Perú, según los registros que existen, él nació en el Perú, hay muchas especulaciones, pero no hay nada que demuestre con certeza de que Alberto Fujimori nació en el Japón. Él es legalmente peruano, pero por sangre es japonés. Su padre es japonés, su madre es japonesa, él sangre japonés, ni una sola gota de sangre peruana. Luego se casó con Susan Iguchi, también hijo de japoneses, ambos japoneses, pura sangre japonesa, tienen hijos con pura sangre japonesa, para más o menos tener una exactitud de las raíces. Sin embargo, eso quedó de lado. Eso quedó de lado porque la gente lo empezó a apreciar y en vez de decirle japonesito, le decían chino.
el chinito, sin saber que los japoneses y los chinos no se llevaban muy bien. Y Fujimori con su tractorcito y con su partido Cambio 90 empezó a ir a lugares populares y empezó a hacer cosas que ningún otro partido lo había hecho. Si comparamos las elecciones de 1990, hay dos en la segunda vuelta, la campaña de Mario Vargas Llosa y la campaña de Alberto Fujimori, no hay duda, no hay absoluta duda que la campaña de Mario Vargas Llosa fue millonaria. Delgado Parker, el dueño del Canal 5, le regaló $1 millón de publicidad para la campaña de Mario Vargas Llosa. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, tenía más programa, cumplió, pero regresó al poco tiempo? Todos estaban con Mario Vargas Llosa. Sin embargo, ganó el señor Alberto Fujimori. En el lapso de la segunda vuelta, antes de darse la segunda vuelta, como sabemos, el señor Fernando Olivera, Popi Olivera, denunció al candidato de Cambio 90 por un supuesto maquillaje en sus cuentas, en sus pagos tributarios, como la empresa de él y de su esposa vendían y compraban departamentos, casas, terrenos, él habría disminuido los ingresos para pagar menos impuestos, porque de haber puesto el ingreso original hubiese pagado más impuestos. Él necesitaba solucionar ese problema porque de lo contrario Vargas Llosa lo iba a utilizar como un arma política. Que hizo el señor Alberto Fujimori, le pidió a uno de sus asesores, Loaiza, que por favor buscara a alguien que se lo pudiera solucionar. Loaiza le dijo, yo tengo un tipo, pata brillante, que te lo resoluciona en un 2x3 candidato. Se lo traigo, llévalo a mi casa mañana a tal hora. Lo llevó por la noche y llegó este señor que resolvía problemas en el Poder Judicial y en la Fiscalía Peruana. Este señor se llamaba Vladimiro Montesinos Torres. Vladimiro Montesinos habría sido un espía de la CIA. En la década de los 70 vendió información sobre el armamento soviético que el gobierno militar del 68 hasta el 75, primer gobierno, en el caso del primer gobierno militar, que fue el de Velasco, había adquirido a los rusos, a los soviéticos. Y esta información que la vendió, luego cuando él regresó al Perú de haberle dado la información a la CIA, fue detenido, encarcelado y salvado de ser fusilado. Bueno, el hecho es que este tipo se salvó y luego estudió Derecho, ejerció el Derecho, estuvo asesorando a algunos narcotraficantes, recibió dinero de algunos de ellos mismos lo han testificado, lo han asegurado. Y luego fue pues el asesor del fiscal de la Nación y por ahí tenía mucha información, cosas bastante interesantes que en mi libro yo lo cuento. Pero ¿qué ocurrió después de esto? Él va a su casa de Alberto Fujimori, candidato, y era la oportunidad de su vida. Y dijo, esto de acá, este tema que usted le saca, señor, se lo resuelvo en 3 días. Fujimori no le creyó, porque era algo complicado. Ningún abogado se hubiese atrevido a darle tan poco tiempo para solucionarlo. Sin embargo, a los 3 días regresó Vladimiro con el problema resuelto. ¿Qué dijo Fujimori? Este tipo es eficiente, este tipo es práctico, este tipo soluciona problemas, este tipo sabe cómo ir a la yugular y resolverme un problema, tengo que tenerlo cerca. Y lo tuvo cerca. Cuando Alberto Fujimori estaba en segunda vuelta, también se le acercó otra persona, un peladito, que había asesorado los 2 últimos años del gobierno Alan García, pero que Alan García no le había hecho caso. Un peladito que también tenía una asociación, una fundación de liberales, un peladito que en ese momento se creía bastante intelectual, aunque lo era ligeramente, y que ya se había peleado con Mario Vargas Llosa, lo había traicionado. Este peladito se llama Hernando de Soto. Hernando de Soto se acerca a Alberto Fujimori. Fujimori tenía 7 asesores de izquierda en lo económico. Se conocen como los samuráis. Estos samuráis habían sido puestos por la Izquierda Unida. La Izquierda Unida apoyó a Alberto Fujimori a ganarle la elección a Mario Vargas Llosa. ¿Ok? Y ellos le habían dicho, tienes que pelear con el no choc, no choc. Pero que Fujimori repetía no choc, no choc, no choc, no choc. Usted va a dejar sin... Vean el debate entre estos dos, entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Fujimori le dice, usted quiere, señor Mario Vargas Llosa, dejar sin empleo a la gente, ¿por qué usted quiere privatizar? ¿Con qué interés lo quiere? Todo de izquierda, un discurso de izquierda total. Por eso es que en la segunda vuelta toda la izquierda peruana vota por Alberto Fujimori en contra de Mario Vargas Llosa. Alberto Fujimori, frío de fríos, no pasa mucho tiempo, ¿ah?
porque toma el poder el 28 de julio y el 7 de agosto Hurtado Miller, que era de Acción Popular como invitado al gobierno, da el famoso Fujichok, el anuncio nacional de que se iban a eliminar todos los subsidios y se iba a dejar que flotara la moneda y que la gente pues se las arreglara como se las tenía que arreglar. Entonces Fujimori fue frío de frío, ticlo de ticlos, como dicen algunos, puno de puno, como dicen los muchachos en redes sociales. Hernando de Soto lo asesoró. Le dijo, está mal lo que estás proponiendo, pero déjalo, sigue, continúa. En algún momento me harás caso. Cuando Fujimori pasa la segunda vuelta, días después, nada más, Mario Vargas Llosa y él tienen dos entrevistas en secreto. Una en la casa de Fujimori y luego la otra en el hotel donde se hospedaba Alberto Fujimori. La primera vez Mario Vargas Llosa va y le dice, renuncio. No tiene ningún sentido de que los dos estemos peleando. Yo me voy, usted va a ser declarado ganador, pero aplique las ideas liberales porque de lo contrario no voy a poder gobernar. Si yo gano las elecciones con ese Congreso tan fragmentado, no voy a poder gobernar. Alberto Fujimori le insiste que no lo haga. Al final no renuncia a Mario Vargas Llosa y continúa la contienda. Pero eso es un detalle importante. Mario Vargas Llosa entendía que con ese Congreso que tenía no iba a poder gobernar. Los congresistas que metió Mario Vargas Llosa al Congreso, al Parlamento, porque era bicameral, había Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, eran no solamente su Movimiento Libertad, sino también era de Acción Popular y del PPC. Cuando Mario Vargas Llosa se va y empieza el gobierno de Alberto Fujimori, esa bancada del Fredemo se divide en tres y la que pasa a ser mayoría de oposición es el APRA. O sea, ese Congreso era un desastre, para que lo tengan claro. Un total desastre. Odiado también por la población como todos los congresos de la República. Entonces los dos grandes asesores de Alberto Fujimori fueron Hernando de Soto y por el otro lado Vladimiro Montesinos. Los dos grandes asesores. La decisión política de Alberto Fujimori lo que vale. Nadie antes de Alberto Fujimori, hablando de los gobiernos donde hubo inflación y donde hubo principalmente una guerra contra los terroristas, del 80, ¿no? Estamos hablando de Fernando Belaúnde de Terry y de Alan García, no habían aceptado aplicar una guerra asimétrica, una guerra distinta, una guerra donde el enemigo, al ser más pobre en armamentos que tú, va a usar armas vergonzosas, cobardes, como atentados a la población civil para poder golpearte, ¿no? Duramente en la política, en el Estado, y por otro lado, en los temas económicos del shock que no quiso aplicar, obviamente, el señor Alan García y que tampoco quisieron privatizar empresas que eran necesariamente privatizar. Fujimori enfrenta todo. Cuando Fujimori gana las elecciones y llega al poder y da el Fujichok, pide al Congreso de la República funciones legislativas. Le entregan un montón de poder para que él pueda legislar. Ustedes saben que el poder del legislador es el poder del Congreso, no el presidente, pero al pedir estas facultades le daban al mandatario la oportunidad de poder crear leyes contra el terrorismo y al mismo tiempo para solucionar el problema de la economía. ¿Qué fue lo que sucedió al final? Bueno, al final muchos de esos proyectos se quedaron estáticos. Son como 70 proyectos que el Congreso de la República observó y dijo, mira, no me gusta cómo lo estás tratando, mira, estás vulnerando los derechos por aquí, esto no está bien, esto es muy exagerado, uy, estás pidiendo demasiado poder a la policía, le está dando mucho poder a la investigación, uy, le está dando mucho poder al CIN, al Servicio de Inteligencia. No, 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 esto no puede continuar porque se está volviendo un hombre demasiado poderoso y al Congreso no le... Entonces Fujimori dijo, aprueben el presupuesto de 1992, pero ese presupuesto estaba inflado por el Congreso y empezó a haber una pelea entre el Congreso y el Ejecutivo por el presupuesto de 1992. Fujimori acusa que había lobbies, Fujimori acusa que había mercantilismo, Fujimori acusa al Congreso de muchas cosas. El hecho es que el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori da el autogolpe de Estado y cierra el Congreso. Y desde el 5 de abril de 1992 hasta enero de 1993, Fujimori iba a gobernar como dictador. Eso es verdad. Fujimori fue un dictador, pero es indiscutible. Tomó el Congreso, cerró el Congreso de la República, tomó el Poder Judicial, que era un nido de ratas, donde los jueces no se atrevían a sentenciar
a los terroristas por temor a tener represalias, por eso que vienen los famosos jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque los contrarios a esos jueces los iban a matar, los iban a terminar asesinando. Para evitar eso se ponían, obviamente, no mostraban su rostro para que se les pueda juzgar severamente. Las universidades eran nido de senderistas, las cárceles también, y del 5 de abril del 92 hasta enero, que se instala el Congreso Democrático Constituyente, el gobierno de Alberto Fujimori fue una dictadura. Pero no fue cualquier dictadura, fue una dictadura eficiente, fue una dictadura que sirvió, fue una dictadura que dio resultados. Durante ese periodo de tiempo se rescataron las universidades, se rescataron los penales, se capturó a la cúpula más alta de Sendero Luminoso y al mismo Abimael Guzmán con el obvia autoría del GEIN, indiscutible. Pero antes se había capturado y asesinado en el penal de Canto Grande por una rebelión que había en el penal 13 de los 14 miembros del Comité Central Sendero Luminoso. El señor Abimael Guzmán, cuando fue capturado el 12 de septiembre de 1992, estaba con mujeres nada más, con Iparraguirre y su amante, la señora Garrido Leca, como acusó un senderista más adelante, Feliciano, que dice que a Abimael Guzmán le gustaba quitarle las mujeres a sus militantes. Era un despiadado el tipo no tenía moral, era un gordo panzón que bailaba, bebía, fumaba y que recibía $20,000 mensuales de la Academia César Vallejo en ese entonces, señor Arana. ¡Qué proletario!, ¿no? ¿En qué lugar se le encuentra? En Surquillo, antes había estado en otras zonas también acomodadas de Lima metropolitana. La captura de Abimael es importante, es indiscutible, pero lo que se hizo previamente también sirvió. Por ejemplo, la ley de arrepentimiento, que claramente metió presa a mucha gente terrorista que sin su delación no se hubiese podido capturar también a las cabezas. Se dejó solo a Sendero Luminoso. Este grupo terrorista se les dejó solo. Durante ese periodo de tiempo también se capturó a Víctor Polay Campos, a los dos cabezas de las organizaciones terroristas más peligrosas del Perú, Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos, durante la dictadura que tanto odia la izquierda. Una dictadura que fue eficiente, que funcionó, que sirvió y que definitivamente dan al gobierno de Alberto Fujimori el honor y el logro de haber vencido a Sendero Luminoso, que haberlos obligado a doblegarse y a dejar las armas y empezar una batalla cultural, como dijo Abimael Guzmán, que lo de aquí nadie se lo saca. Montesinos utilizó a Abimael Guzmán, lo trató como cualquier cosa, le dijo, pide un acuerdo de paz, fue bastante inteligente. Y la estocada final, o una de las principales estocadas finales, porque en el 99 se detiene a Feliciano, pero una de las grandes estocadas finales a otra organización terrorista como el MRTA fue lo que pasó el 22 de abril de 1997. Sobre eso te lo contaré en otra oportunidad. Si te gustó este video, compártelo. Si te gustó, compártelo. Te voy a dejar, como tengo que dejarte siempre, el número para que puedas adquirir mi libro. Aquí en la parte de abajo hay un número que es el 934-923-057 en mi libro. Mi libro está listo para llegar a tu casa. Solamente tienes que adquirirlo al 934-923-057. Hasta mañana sábado el valor es de 60 soles. A partir de lunes el valor es de 80 soles. Más delivery. No te pierdas la oportunidad de poder conocer todo aquello que los caviares no te cuentan de Alberto Fujimori.